Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy de nuevo con un Retro Movie 78, 25 aniversario en esta ocasión de Jóvenes Ocultos. Película mítica de finales de los 80, que yo la vi aproximadamente con 14-15 años, y la verdad que todos los que hemos crecido en esa época de los 80, de los 90, esta película para nosotros es una película de culto. De hecho, aquí la tengo versión Blu-ray, con extras, un montón de cositas que te explica, la verdad que está muy chula. Así que bueno, vamos a empezar por el principio, de dónde surgió la idea para hacer Jóvenes Ocultos. La idea la tenemos que dar las gracias a James Jeremias y Janice Fleischer, que entre ambos escribieron un guión basándose en una premisa un tanto curiosa, que sería ¿y si Peter Pan hubiera sido un vampiro? La verdad que la premisa es curiosa. En esta primera versión del guión, lo que iba a ocurrir era lo siguiente. Los vampiros iban a ser unos niños de 14 años, después los hermanos Frog, que son los cazavampiros, iban a ser unos Boy Scouts, y Star iba a ser un niño en vez de una niña. Pero todo esto iría cambiando en los procesos esos que se suelen hacer de reescrituras de guiones y todas esas cositas. Para hacer un poquito de comparación de cómo quedó la película, el personaje de David, que es Kiefer Sutherland, sería Peter, basándose en Peter Pan. Después los hermanos Frog serían Michael y John, que John se cambiaría por Sam, y después la madre de los hermanos, que en la película se llama Lucy, en este caso sería Wendy, para que quedara todo más atado en correspondencia con Peter Pan. Pero bueno, finalmente esto se acabaría puliendo, los vampiros serían mayores, Star se convertiría en una niña, después en una chica, y todo esto lo voy a ir explicando a continuación. Detrás del proyecto, y que estaba interesado en dirigirla y después acabaría produciéndola, estaba el estupendísimo director Richard Donner. Superman, Los Goonies, Arma Letal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no avanzaba el tema de preproducción, de vamos a prepararla, vamos a arrancar y todo el rollo, precisamente se fue a dirigir la primera película de Arma Letal, y entonces buscaron un sustituto y acabaron contratando al director Joel Schumacher. Antes de que aterrizara Schumacher para dirigir la peli, se barajaron un par de directores más. Por un lado, Mary Lambert, que después sería la directora de Cementerio Viviente en el año 89, una película basada en una historia de Stephen King, y por otro lado, el director Richard Franklin, conocido por dirigir Psicosis 2. Este sería uno de los primeros que puliría el guión junto al guionista Jeffrey Boan. Boan se encargó de pulir todo lo que había de Peter, lo quitó, convirtió la historia más oscura, metió el personaje del abuelo, este taxidermista que se dedica allí en su taller secreto a hacer cositas con animales, y le dio más protagonismo como cazavampiros a los hermanos Frog. La idea de que los personajes protagonistas finalmente tuvieran unos 18 o 20 años definitivamente fue de Joel Schumacher. Y también quiso que se basara la película pues, en algún tipo de población que fuera conflictiva por su alto índice de criminalidad, de asesinatos, de robos y todas esas cosas. Y entonces quisieron gestionar el tema en la población de Santa Cruz, que le cambiarían el nombre a Santa Carla para que no se viera reflejada en las películas por todo lo que estaba pasando en aquella época allí. La estética que lleva el grupo de vampiros, así tipo punk, rock, que no sabe muy bien en qué época están, también fue idea del Joel Schumacher, todo el tema del vestuario. Tema de casting, los dos primeros y protagonistas de la película son los hermanos Michael y Sam, protagonizados por Jason Patric y Corey Haim. Jason Patric decía que esta película que si iba a ser una serie de terror, una serie B de terror, que si iba a ser una película bajo presupuesto y que lo iban a encasillar y que su carrera no iba a arrancar de ninguna de las maneras. Y se tiró casi un mes y medio reuniéndose con él y con su agente, el propio Schumacher, para intentar convencerlo, y al final le dijo no, que esto va a ser una película que ya verás, que va a ser una película chula, y la verdad que no se equivocó porque todavía 25 años después estamos hablando de ella. A Corey Haim la verdad es que en un principio no lo quería contratar. Lo había visto en la película Lucas,
no la había acabado de convencer, pero se reunió de todas formas con él y en una conversación que tuvieron, pues pensó en ese momento, ostras, pues es perfecto para el papel. Después para Lucy, la madre de los hermanos, de Michael y de Sam, quería la actriz Diane West, que justo llegaba de ganar un Oscar en una película de Woody Allen que se llama Hannah y sus hermanas, y la quería sí o sí. Y finalmente, pues la actriz, para cambiar un poquito de registro y pasárselo un poco bien, pues dijo, pues venga, voy a hacer una película de vampiros adolescentes. Que curiosamente el personaje de Lucy se llama así en homenaje a Lucy Westenra, la protagonista de la novela de Drácula de Bram Stoker. El papel de David, uno de los protagonistas, recayó en Kiefer Sutherland. Justo estaba empezando su carrera, empezaba a ser un actor en alza, había participado en la película Cuenta conmigo, basada en un relato de Stephen King, había participado también en una película que se llamaba Hombre frente a frente, y en esta lo había visto Joel Schumacher, pero salía teñido de moreno. Pero su presencia y todo eso le gustó y lo llamó y le dijo, oye, te quiero para el papel protagonista del líder de los vampiros, David. Recordemos que Richard Donner era el productor de la película y para contratar a uno de los hermanos Frog pensó en el otro Corey Feldman, que había trabajado precisamente con él en Los Goonies. Y después su hermano Alan sería el actor Jamison Newlander, que precisamente debutaba con esta película. Conocía a Joel Schumacher porque había hecho algún ensayo o alguna cosita de actor y entonces no se acordaba Schumacher de haber trabajado con él y tal. De hecho, hizo el casting 2 veces, la primera vez lo tumbaron, volvió a repetir y su agente le dijo, sobre todo no digas que has hecho ya el casting. Y en la segunda vez cogieron y lo ficharon. Corey Feldman como a Jamison Newlander, los dos hermanos Frog, Schumacher les dio el consejo de que se vieran todas las películas de Sylvester Stallone, de Chuck Norris y películas de acción a saco que había por esa época para inspirarse en los papeles de los dos cazavampiros. Incluso cuando ves la película, sobre todo Corey Feldman, habla un poquito a lo Stallone. Y eso es la verdad que está muy chulo. Si tú lo ves dices, ostras, parece que esté Stallone aquí diciendo los diálogos de la peli. Sobre todo en versión original, claro está. Como os he comentado antes, en un principio el papel de Star, la chica que va con el grupo de vampiros, iba a ser un niño. Después lo cambiaron a una chica rubia con pelo corto. Pero Jason Patric cogió y recomendó a la actriz Jamie Gertz porque había trabajado con ella en una obra de teatro, hizo la prueba, le pareció bien a Schumacher y dijo, pues venga, te damos el papel a ti, aunque no seas rubia y seas morena con el pelo rizado. Finalmente, el último del elenco, que sería el abuelo, requería el papel en el actor Barnum Hughes, que por aquella época estaba haciendo una serie que se llamaba The Cavanians. Y los productores, para hacerle un favor a Schumacher, le dijeron, vale, te dejamos que vaya a hacer contigo la película, pero tiene que rodar unos días la serie y otros días contigo la película. Y entonces no hubo ningún tipo de problema. Hubieron otros dos actores que fueron postulados para el papel del abuelo. Uno fue el actor Kenan Wynn y otro John Carradine, que ya se ha hablado de él en la primera parte de Los monstruos de la Universal. Os dejo por aquí un enlace por si queréis ver el vídeo. Pero lamentablemente cuando iban a empezar a rodar, Kenan Wynn murió y John Carradine estaba también muy enfermo y por eso le dieron el papel a Barnum Hughes. Quizá del grupo de los vampiros haya un par que sean los más conocidos de cara al público en general. Alex Winter, que hace el papel del vampiro Marco. Este chico seguro que os suena por la trilogía de películas de las aventuras de Bill y Ted junto con Keanu Reeves, aquella que viajan en el tiempo en una cabina de teléfonos y tal. Y algún papel más secundario que ha hecho, simplemente ya por su cara, seguro que os suena. Y después tenemos al actor Edward Herrmann, que es Max, el novio y sorpresa final, líder de todos ellos, que le pretende a Lucy, la madre de Michael y Sam. Y este actor también lo habréis visto haciendo muchos papeles de actor, sobre todo serio y tal. Y precisamente con esta película también le quiso dar un giro, igual que Diane Weiss, y dijo, oye, pues para divertirme un poco, que vengo de hacer de presidente Roosevelt y vengo de hacer de no sé qué, quiero hacer una película también de vampiros adolescentes. Curiosamente el papel este de Max también estuvo a punto de hacerlo Fred Wine, que es, para los que os suene, el Herman Monster de la serie de los Monsters, Frankenstein, por decirlo de alguna manera. Estuvo a punto de hacerlo, pero
se lo llevó este otro actor. Bueno, la película estuvo producida por la Warner Bros., que invirtió 8,5 millones de dólares para la peli. Y el rodaje estuvo ubicado, como os acabo de decir, en la ciudad de Santa Cruz, en California, pero le cambiaron el nombre a Santa Carla por el tema de crímenes, robos, convictos o exconvictos. La ciudad, vamos, era caldo de cultivo de la maldad. No fue casual que la rodaran allí. Para todas las escenas nocturnas de la película, que están en el parque aquel de atracciones y todo el tema, se contrataron a más de 2.000 extras para que hicieran como que realmente estaban allí en una feria, en un festival y todo el tema. Y rodaron durante 3 meses y medio. El resto lo rodaron en los estudios de la Warner Bros. En Burbank, donde construyeron una réplica de la casa de Sam, Michael y Lucy, y el abuelo, y también construyeron una réplica de lo que vendría siendo la cueva de los vampiros. La guarida de los vampiros se diseñó como si fuera un hotel que durante el terremoto del año 1906 cogía y se había abierto una falla y se había hundido. Y entonces por eso estaba allí metido bajo tierra y tenía todo ese aspecto un poco extraño de principios del siglo XX, una cosa así. Porque querían basarse pues en eso. Un hotel que se había hundido en el gran terremoto de 1906. Una curiosidad es que Kiefer Sutherland, haciendo un caballito con una de las motos que lleva en la película para alardear delante de alguna de las chicas que había por allí, se cayó y se rompió un brazo. Y por eso durante toda la película lleva guantes, porque no podía llevar solo un guante en una mano para disimular la escayola que llevaba, y entonces la gabardina y los guantes y tal, si os fijáis, no se las quita en toda la película, pues para tapar el yeso. Esta fue la primera película de unas cuantas que hicieron el dúo Corey Feldman y Corey Haim, que hicieron muchas películas que la verdad que fueron muy buenas en las épocas de los 80 y de los 90. Y lamentablemente Corey Haim empezó a tontear con el tema de las drogas en esta peli, y tonteó tanto que un día llegó súper puestísimo al rodaje. Joel Schumacher lo despidió, pero el muchacho se presentó al otro día, le pidió disculpas, le dijo que no lo volvería a hacer, que se iba a comportar profesionalmente durante el resto del rodaje, y entonces lo volvió a readmitir. Si no, hubieran contratado a otro actor para hacer las tomas. Lamentablemente, como os comentaba antes, en el año 2010, y con solo 38 años, la espiral de infiernos, de drogas y otras cosas que consumía Corey Haim finalmente acabaron con su vida, como con tantos actores en esa época, de los 80, sobre todo los 80 fueron para el tema drogadicción, y después el VIH, arrasaron, vamos. Los estupendos y magníficos efectos de maquillaje, que están súper bien hechos cuando se transforman en vampiros, fueron obra de Greg Cannon. Y los efectos visuales fueron obra de Eric Bewin, que se encargó sobre todo del tema del vuelo. No sabían muy bien cómo hacer lo del vuelo de los vampiros y utilizaron un poco los métodos que utilizó Richard Donner para la película de Superman. Los cogieron en cables porque Schumacher sobre todo lo que quería era que pasaran volando muy rápido, que se pudieran parar en seco, y entonces con una serie de arneses y de cables y tal conseguían hacer ese efecto de que fueran súper rápido y cogieran y los paraban. ¿Qué hacían? Lo grababan con una pantalla azul para hacer todos los movimientos y después pues sobreponían en postproducción todo el tema del escenario donde estaban, por ahí volando, fuera la cueva, fuera la casa de Michael y Sam o lo que hiciera falta. La banda sonora está compuesta de un montón de temas de grupos de pop y de rock de la época como Run DMC, también están por allí In Excess y el grupo Echo and the Bunnymen. El estreno de la película en Estados Unidos fue el 27 de julio de 1987 y de un presupuesto de 8,5 millones, como os he comentado, que invirtió la Warner, recaudó 32 millones y se convirtió, la verdad, que en un éxito total. Eso solo en Estados Unidos. Si sumamos al resto del mundo, cerca de 70 millones que recaudó una película de 8,5 millones. Y además, se convirtió en película de culto inmediatamente. De hecho, yo vi la película porque me la pusieron mis padres, pero ahora yo, por ejemplo, se la pongo a mi hija
y no sé si mi hija algún día se la pondrá a alguien. Pero entre todos los amigos que tenemos más o menos la misma edad y tenemos hijos y tal, Jóvenes Ocultos, vamos, es de obligado visualización. Curiosidades, que yo sé que esto hay algunos que vais directamente al grano. La película tiene 13 escenas eliminadas, pero que no tienen relevancia. Las podéis encontrar en los extras del DVD o de Blu-ray, pero si las veis, son trocitos de conversaciones y cositas que no tienen nada para la trama y que son una chorrada, la verdad. Los personajes de la película llegan a decir el nombre de Michael aproximadamente unas 118 veces. Vamos, le gastan el nombre, pero al pobre Jason Patrick alucinas. Si os fijáis en una de las escenas, Sam tiene un póster de Rob Lowe en la puerta de su armario, en la habitación, y todo esto fue porque Shoemaker le quiso hacer un homenaje a Rob Lowe porque la película con la que había trabajado previamente a Jóvenes Ocultos fue San Telmo, punto de encuentro, y por hacer la gracia. Otro homenaje que quisieron hacer fue los nombres de los hermanos Frog, que son Edgar y Alan, en homenaje a Edgar Allan Poe. Si es que Shoemaker estaba en todos los detalles. Después la película inventó una frase muy curiosa que en versión original es Vamp Out o vampiro fuera, y esta frase sería muy utilizada durante todas las temporadas de la serie Buffy Cazavampiros. Cada vez que se cargaban un vampiro decían Vamp Out o vampiro fuera. Otra curiosidad, el orden en el que saltan los vampiros cuando están en el puente aquel de la vía del tren, que se cuelgan y llega el tren y se van descolgando ahí en la niebla, que está con ellos Michael, que ya bebió la sangre aquella, está medio vampirizado. El orden en el que se van tirando es en el orden en el que después van muriendo en la película. Súper curioso. Otra curiosidad, el escenario donde está actuando el grupo de rock al principio de la película, la tienda que tienen de cómics los hermanos Frog y todo esto, desapareció del mapa en el terremoto que hubo en el año 1989. Después también hay otra curiosidad, pero bueno, que se ve mucho, que es en el cartón de leche que tienen en casa de Michael y Sam. Cuando lo dejan encima de la encimera de la cocina, se puede ver la foto de un niño desaparecido que no es ni más ni menos que Laddie, el niño que va con Star y con el grupo de los vampiros de David. Corey Haim y Brock McCarter, que es uno de los que hace de vampiros del grupo de David, se llevaron también durante el rodaje de la peli que McCarter finalmente durante los años 90 sería su representante. Después el cantante saxofonista que sale haciendo el concierto en la playa cuando Michael ve a Star y la empieza a perseguir y tal, este es conocido porque es Tim Capella, que fue durante muchos años el saxofonista y uno de los que iban con Tina Turner en sus giras, en sus conciertos y grababa con ella los discos. Cuando entran por primera vez en la cueva, bueno, y las sucesivas veces que salen en la cueva, se puede ver a mano derecha un póster de Jim Morrison, que canta la canción People Are Strangers con su grupo The Doors. Y curiosamente esta canción está reversionada por el grupo Echo and the Bunnymen, que también hay una referencia de ellas en la película. Y es cuando entran al cuarto de Michael, uno de los pósters que tiene en el armario es de Echo and the Bunnymen. Curiosamente, el mismo año que se estrenó la película Jóvenes Ocultos, se estrenó otra película de vampiros, Los Amos de la Noche, creo que se llamaba, si no me equivoco, dirigida por Kathryn Bigelow, ¿era? Ostras, no lo sé. Bueno, la cuestión es que los dos hijos de Jason Miller, un actor conocido de la época, Joshua y Jason, participaron en películas de vampiros. Joshua salía en Los Amos de la Noche y Jason Patrick salía en Jóvenes Ocultos. Otra curiosidad es que Star en ningún momento se le ve medio transformada en vampiro. Por ejemplo, a Michael sí que se le ve cuando está su hermano bañándose, Sam allí, que sale el husky, le muerde porque le entran ganas de beberse la sangre de su propio hermano. Laddie también se convierte cuando lo tienen allí escondido en la habitación, que llega David y los otros vampiros a la casa para acabar con ellos. Pero a Star, en ningún momento se le ve nada, ni los ojos, ni los cornillitos, nada. No se le ve en ningún momento que se vaya a convertir en vampira, nada más que allí tapada, en la cama, nada de nada. Otra curiosidad, la primera vez que entra Lucy, la madre de los hermanos Michael y Sam,
al videoclub donde trabaja Max, que es donde lo conoce, se puede ver en un lado detrás de ella la película Los Goonies, dirigida por Richard Donner, productor de Jóvenes Ocultos, y con uno de los protagonistas, Corey Feldman. Hay una escena cuando entran a matar a los vampiros Sam y los hermanos Frog en la cueva, que David les persigue y todo el rollo, y cuando se están escapando le coge de la pierna a Sam, le da el sol y entonces echa la mano para atrás y se le ve como llora. Pues esa lágrima no es una cosa de la escena de que estaba llorando porque se había quemado, sino que le picaban y le molestaban tanto las lentillas esas amarillas que llevaba Kiefer Sutherland, que la lágrima es de verdad, de aquello de vamos a acabar de rodar y me las quito ya que tengo los ojos destrozados. Curiosamente, David muere empalado por los cuernos aquellos que tiene el abuelo, no sé si son de un antílope o de qué son, allí en el sitio donde hace la disecación de animales, y no desaparece, ni explota, ni arde, ni nada. Y era porque querían hacer una secuela que se iba a llamar The Lost Girls, o sea, las chicas perdidas, que no sé cómo lo hubieran llamado aquí en España. Jóvenes ocultas, es que no tengo ni idea. Y total, David iba a aparecer como uno de los que había transformado a ese grupo de chicas en vampiras. O sea que te cargas a mi grupo de vampiros, tú tranquilo que voy a hacer otro. Curiosamente, pese a tener éxito la película y haber un guión escrito, que incluso Joel Schumacher iba a participar en el proyecto, finalmente se desechó. Lo que pasa es que la idea esta de David, aunque después no saliera, se utilizó para una de las 2 secuelas que se hicieron de Jóvenes Ocultos, porque hay 2 secuelas, que ahora os hablaré de ellas, y entonces hay una que se llama Jóvenes Ocultos de Thrive o algo así, y se dice que uno de los vampiros, que se llama Shane, había sido convertido por David. Y curiosamente este Shane es un hermano de Kiefer Sutherland que se llama Angus Sutherland. Todo esto también se puede encontrar en una serie limitada que hicieron de, no sé si fueron 4 números, que se llamaba Jóvenes Ocultos, el reinado de los Frog, de los hermanos Frog, en la que ellos eran los protagonistas y seguían cazando vampiros en la ciudad de Santa Carla. Una de las escenas que costó más en preparación, que estiraron cerca de 2 semanas, fue la muerte del vampiro aquel que con una flecha el personaje de Sam lo clava a un equipo estéreo y empieza así a moverse, a saltar chispas y finalmente explota hecho trozos. 2 semanas tardaron en rodar esa escena, que se llama Muerte por estéreo, que es como dice Sam, muerte por estéreo. Curiosamente también el guionista de esta película, Jeffrey Boam, estuvo escribiendo a la par el guión para Jóvenes Ocultos y otra película mítica de los 80, como fue El Chip Prodigioso. Hubieron 2 secuelas directas a vídeo, que era lo que se hacía antes. La primera del 2008, que se llamó Jóvenes Ocultos, Vampiros del Surf, que volvían a salir de protagonistas Corey Feldman y Corey Haim, pero bueno, que no tuvo mucha trascendencia. Y después hubo otra que se llamó Jóvenes Ocultos 3, Sed de Sangre, donde repitieron Corey Feldman y Jameson Newlander, que volvería a incorporarse en el papel de su hermano, y volvían a salir los dos haciendo de cazavampiros. Pero ya os digo, no tienen importancia ni relevancia, son 2 películas reguleras, directas a vídeo, imaginaros. Y como os he dicho, la película tuvo una continuación en una colección de cómics en el año 2008, que fueron 4 números, El Reinado de los Frog, y después en el año 2017 salió ya una secuela directa de la película, que se veían todos los eventos de la peli y otras cositas que pasaban después, también en una especie de tomo pequeñito. Fueron 12 números, pero yo lo he visto que está editado en un solo volumen, en el año 2017, que se llamaba, pues eso, Jóvenes Ocultos. Respecto a merchandising, en aquella época, pues evidentemente las gabardinas están largas, la estética de Sapón, las cadenas, los collares, los anillos, los pendientes, incluso se sacaron pues camisetas también de la película, pósters y todo eso que queráis, una serie de figuras que la sacó, si no me equivoco, no sé si fue McFarlane o NECA. Ahora mismo no lo recuerdo, pero os pondré por aquí algunas imágenes. La verdad, figuras muy guapas, que yo en su día pues no coleccioné, no compré,
y ahora te piden 200 y 300 euros por una figura que en esos días pues valdría 15, 18 euros como mucho. En fin, y hasta aquí pues este vídeo cortito con 4 cositas, como me gusta a mí hacer, explicando sobre la película Jóvenes Ocultos 25 aniversario, y espero que cuando haga el 50 aniversario, que me puede pillar a mí ya con 70, con 74 años, pueda volver a hacer un vídeo y salir aquí. ¿Os acordáis de Jóvenes Ocultos, abuelo? ¿El qué? Haciendo un poquito el tonto. En fin, ¿qué os pareció esta película en su día? Comentarios. ¿Sois uno de los que las tenéis en vuestra colección? ¿La tenéis considerada como una película de culto, una película divertida, una película que los efectos de maquillaje, la banda sonora y todo, la verdad que está súper bien? Y todas esas cositas. Dad like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo de lo que sea. ¡Hasta luego!